Bienvenidos a la serie Revelando el Misterio del Mesías. Patrocinado por la Congregación Virtual del Yo Soy. Aprende con nosotros el misterio del Mesías en la Torá, en los Salmos, en los profetas y en el Pacto Renovado. En el texto hebreo, en los rollos del Mar Muerto, en la arqueología y en los dichos de los sabios. Descubre con nosotros el misterio del Mesías. Bendiciones, amados, una vez más estamos aquí en su serie Revelando el Misterio del Mesías. Y bueno, hoy en este día me acompaña aquí nuestro hermano Ember Guadrón, el pastor Ember Guadrón. Un saludo, hermano. Sí, tengan muy buenas bendiciones de parte de nuestro Creador para todos ustedes que nos ven. Creemos que es un momento muy especial porque es el tiempo en el cual nosotros estamos sirviendo a nuestro Padre y tratando de anunciar sus virtudes, anunciar todo su reino
en esta tierra. Amén. También tenemos acá a mi otro lado, tengo aquí a la hermana Araceli que les va a dar un saludo. Shalom, bendiciones a todos y pues estamos aquí para gozarnos junto con ustedes y a exaltar el nombre del Eterno en este día. Y bueno, qué bendición, aleluya, qué bendición en este día, amados, de estar estudiando esta porción de esta parashá, porque sabe que tenemos una porción bien interesante y la porción que nos ocupa el tiempo de hoy se intitula Ele Pikudei, que literalmente significa estas son las cuentas, aleluya. Y bueno, la lectura la tenemos en Éxodo capítulo 38, verso 21 al capítulo 31. Y lo que a mí en esta porción, bueno, vemos aquí que al menos me ha llamado la atención a mí es como el Mishkan Haedut, así se dice en hebreo, literalmente traducido al español como la casa tienda del testimonio, o como le tradujeron en otras versiones, el tabernáculo. Bueno, nos habla y sigue el tema de la semana pasada, el tema del tabernáculo, como literalmente vimos la semana pasada que el Eterno nos dice en su palabra que donde quiera que nos encontremos, Él nos será a nosotros por un pequeño santuario. Aleluya, qué preciosa palabra, ¿verdad? Que no importa donde hayamos sido exiliados, dice el Eterno, allí donde quiera que se encuentren os seré por un pequeño santuario. Hermano Ender, ¿qué piensa usted de eso? Sí, porque yo creo que todos sabemos que el templo pues en Jerusalén fue destruido hace mucho tiempo, hace más de 2000 años aproximadamente. Entonces, a raíz de eso pues el pueblo hebreo, el pueblo de Israel fue esparcido por toda la tierra, y entonces hubo la necesidad de un lugar, o de más bien de estar juntos para poder convivir, para poder exaltar y alabar a nuestro Elohim, a nuestro Dios. Entonces para eso pues hubo la necesidad también de estar reunidos y tener un mismo pensamiento, tener una misma pensar lo mismo, tener las mismas metas, tener la misma misión, y esas se tenían dentro del templo. O sea, el templo, ¿cuál era la razón de estar en el templo? De tener un templo, ¿verdad? Y eso lo podemos ver, que es cierto que el templo ese era un edificio hecho de diferentes materiales como oro, plata, bronce, pero lo que hacía la diferencia de ese edificio era que allí descendía la presencia de nuestro Creador, allí descendía su presencia infinita. Entonces, y la otra situación era los corazones de todo el pueblo de Israel, especialmente de aquellos que servían, como los Kohanim, como los que estaban sirviendo día tras día, noche tras noche en ese lugar, que estaban para eso, ¿verdad? Entonces, podemos ver que esa esencia de lo que había en el templo, es cierto, ya no el templo fue destruido, ya no había un edificio, pero la razón de estar, la razón por la cual la gente se reunía, la razón por la cual los Kohanim servían en el templo, eso no se podía dejar de perder, no se podía dejar a un lado. Al contrario, eso fomentaba que con más fuerza el pueblo se podía reunir, el pueblo podía convivir, el pueblo podía enseñar lo que es la Torá, podía enseñar los mandamientos, los mitzvot del Eterno, y de esa manera el pueblo podía tener, aunque no tener un edificio, pero tener los mismos aspectos, la misma esencia, y de esa manera también que la esencia, que es la presencia de nuestro Creador, descender sobre su pueblo, ya que lo dice un texto bíblico, dice, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo con ellos. Y de esa manera se volvió prácticamente el pueblo de Israel un pueblo no estático, sino un pueblo que anda por todas partes para servir y ser luz en esta área. Ven, hermana Celia. Pues eso es lo que estamos mirando, ¿no? De que la situación del templo era el propósito del Eterno. En realidad Él quería que todos nosotros le sirviéramos con todo nuestro corazón, y Él quería habitar entre nosotros. Pero la situación fue que por causa del pecado el pueblo fue destruido, y ahora por medio de Yeshua HaMashiach es que ahora Él habita
por medio del Espíritu Santo, habita entre nosotros. Entonces, eso es lo importante de que ahora que no hay un templo, donde quiera que vivamos, donde quiera que estamos, podemos reunirnos y exaltar el nombre del Eterno. Donde quiera que habitemos, podemos hacer un santuario donde quiera que estamos. Y así es, amados, pues vemos a la misericordia del Eterno, el Rajem, como se dice en hebreo, que el Eterno de antemano provee para su pueblo, que literalmente Él sabe que se van a portar mal y cuando es el tiempo ya de castigarlos con esa, vamos a decir, exilio, pues Él provee la forma de que ellos no, al menos, o no quedáramos, vamos a decir, porque nos aplica a nosotros, no quedáramos sin la atención del Eterno, ¿verdad? Porque Él como quiera está interesado en que nosotros hagamos teshuvá, en que nosotros regresemos a los caminos de Él, a la bendita Torah y a pues lo que es su bendita instrucción. Hermano Edler. Toda la escritura siempre enseña de que nosotros debemos de creer en el Todopoderoso, pero también obedecer sus leyes. Y siempre se ha necesitado que esas leyes, o sea, los mandamientos del Eterno, se enseñen. Pero para que se enseñen tiene que haber un grupo de personas que se reúnan, que puedan conocer esas leyes del Eterno, y así al conocerlas ellas las puedan enseñar, se puedan enseñar, y al enseñarlas pues de esa manera el pueblo pueda obedecer, y al obedecer lógicamente pueda brillar esa luz en esta tierra. Y realmente vemos que los límites que habían en el templo, ya no hay límites en ese aspecto, de que estaban, es cierto, para nosotros pues la ciudad de Jerusalén es una ciudad muy importante, es una ciudad donde nosotros deseamos que exista shalom, que exista paz, pero con esto de que se esparció el pueblo, con esto de que se llevó esa palabra por todas partes, era uno de los propósitos del Eterno desde la antigüedad. Acuérdense que cuántas veces el pueblo de Israel fue llamado a hacer luz, a enviar ese conocimiento de la Torá, ese conocimiento de la Escritura, ese conocimiento de las leyes del Eterno a todas las naciones que no era pueblo de Israel. Y la única manera quizás que el pueblo podía salir y hacer todo eso era esparcirse por toda la tierra. Y la única manera también era a través del Mesías, Yeshua HaMashiach. Entonces, era la manera como la gente iba a poder conocer esas leyes. Porque en Jerusalén, es cierto, se reunía el pueblo y conocía las leyes, pero prácticamente solo el pueblo de allí. Pero vemos que las naciones de toda la tierra son innumerables. Vemos que cantidad enorme de seres humanos que no saben distinguir entre la mano izquierda ni la derecha, no saben cuál es lo bueno, qué es lo que se tiene que hacer. En fin, existe mucha maldad, pecado y transgresión de los mandamientos porque no se conocen. No hay nadie que les enseñe, no hay nadie que les haya dicho esto es lo que se tiene que hacer, este es el Dios verdadero, esto que tú practicas idolatría, esto no se hace, esto sí se hace. Entonces, al no haber esas personas, están necesitadas de que alguien les lleve esa salvación, de que alguien les lleve ese conocimiento, de que alguien le diga estas son las leyes, las normas que tú tienes que seguir, las normas de nuestro Padre Celestial, estas son las leyes que tienes que obedecer y te irá bien en esta vida, te irá bien en la vida postrera, en la vida venidera. Entonces, por eso es importante para nosotros entender que a pesar que el templo fue destruido, el pueblo se puede reunir en cualquier parte, no importa, cualquier debajo de un árbol, en una recámara, en una casa o quizás al aire libre, no importa la dificultad. El pueblo se puede reunir con el objetivo de dar a conocer el reino de nuestro Padre Celestial, con el objetivo de dar a conocer quién es el Mesías de Israel. Y hermana Araceli, ¿usted qué opina? Pues sí, ese es el propósito, ¿no? De que el Eterno nos dio sus mandamientos para que nosotros los conozcamos y podamos caminar en este mundo conforme a su ley. Por eso es que Él siempre ha hablado por medio de los profetas, hablando de que el pueblo se pierde por falta de conocimiento de esas leyes que son las que
El Eterno puso para que nosotros podamos vivir en paz, en shalom en este mundo, sin preocuparnos de que algo malo nos puede pasar. Si obedecemos las leyes del Eterno, vamos a recibir la bendición de nuestro Padre Eterno en nuestras vidas mientras vivamos en esta tierra. Bueno, y vemos que así como estamos desarrollando el tema del Mishkan, vemos que la casa tienda tenía como propósito pues reunir al pueblo y no solamente traer sus sacrificios, presentarse delante del Eterno, pero había algo bien importante allí, que también allí en el templo o en el Mishkan, no importa, ¿verdad? Porque el templo simplemente ya después que no existió el Mishkan ya era la nueva forma de que el pueblo se reunía dentro del templo, pero también llevaba otro propósito, y este era de juntarse a hacer juicio dentro de la misma comunidad. Y esto pues obviamente de lo que entendemos de la escritura que nos dice que nos será por pequeño santuario el Eterno, pues obviamente vemos ahí que nos está hablando de una extensión literalmente de lo que era el templo, ¿verdad? Ahora ya no está el templo de pie, pero ahora podemos nosotros, donde quiera que nos encontremos, hacer nuestro pequeño santuario, saber que el Eterno atiende a nuestras oraciones y que también nosotros como gentilicio podemos venir al conocimiento de la Torá y podemos dejar nosotros la idolatría y entregarnos completamente a la voluntad del Eterno. Bueno, pero ahora dentro de la misma comunidad tiene que haber personas que conozcan la ley del Eterno. Y ahí es a lo que me refiero, ¿verdad? Porque de ahí entonces extraemos el mandamiento o el precepto de hacer pequeñas cortes dentro de, al menos a los lugares donde hemos sido esparcidos o donde quiera que lleguemos, tal vez a un pueblo, a un lugar. Si usted ve que no hay ley, no hay nada, tenemos la obligación de nosotros levantar un pequeño beidín, ¿verdad? Como se le llama, una pequeña casa juicio, que literalmente es los lugares de reunión a donde nosotros asistimos. O sea, en otras palabras, ahí se va a deliberar toda cuestión legal que tenga que ver con la ley del Eterno. Y ahí tiene que haber personas capacitadas con conocimiento para poder, como decía aquí nuestro hermano Ember, al menos decidir, ¿verdad? Enseñarle al pueblo la diferencia entre, que no conoce la diferencia entre su mano izquierda y su mano derecha, pues ahí se le va a enseñar todas estos conceptos. Hermano Ember. Dice hay un texto bíblico donde dice que yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, porque están obedeciendo mis palabras, están obedeciendo mis mandamientos, y habitaré entre ellos. El propósito de nuestro Creador es habitar entre nosotros, en nosotros, sobre nosotros, en que cada uno de nosotros, aquí hay varias maneras de explicar esta situación, y una es que el Creador quiere que cada uno de nosotros nos convirtamos en un Mishkan, o sea, en un templo, o en un tabernáculo, o en una casa de su presencia, en una casa, en una habitación, en una habitación de su presencia, de su espíritu, de su rúa. Entonces, eso es uno de los propósitos grandes que el Creador en toda la historia ha querido. Pero para Él habitar en nosotros, es que Él expresó ciertas leyes que el hombre debe de obedecer, porque Él habita donde hay obediencia a sus mandamientos, donde hay fe en Él, fe en el Mesías, en Yeshua, donde hay conocimiento de Él, donde hay esa pureza, donde hay esa paz, donde hay esa humildad, donde hay esa mansedumbre, donde hay esa paciencia, donde hay ese amor, donde hay todos esos aspectos que provienen de Él. Entonces, cuando el ser humano ha llegado a conectarse, a ser un ejal con Él, a ser uno con Él, entonces Él comienza a habitar en nosotros, y nosotros nos convertimos, cada uno de nosotros, en un templo y morada de su espíritu. Es porque Él pone de su espíritu, de su ruah en nosotros. Nos lleva a aquel texto que nos dice
que Él derramaría de su espíritu en nosotros. Entonces Él va a ser nuestro Elohim, o nuestro Elohai, o nuestro Dios, y nosotros seremos sus hijos. Y lo maravilloso de esto es que el Creador quiere habitar en cada uno de nosotros, adentro de nosotros, para así poder Él tomar control de nuestra vida, para poder así ayudarnos a nosotros en nuestras debilidades humanas, en nuestras limitantes, para poder ayudarnos a nosotros a obedecer sus leyes, para poder ayudarnos a nosotros a hacer esa luz. De esa manera, cada persona que se reúne, que es templo de su rúa, de su espíritu, con otra persona que es templo y morada de su espíritu, eso hace que sea un Mishkan, y cada persona se convierte como en una piedra viva, como en una piedra encendida de su presencia, que van formando ese Mishkan espiritual, que es el propósito para el cual el Eterno nos escogió. Porque el Eterno nos escogió para un plan, es cierto, nos puso en un mundo físico, pero el propósito del Eterno es entender que nosotros pertenecemos, primeramente, que nuestro Creador es el Ser Supremo espiritual. Él es un Ser Supremo no material, y que lógicamente nosotros pertenecemos a ese reino, a un reino espiritual, no a un reino carnal, no a un reino humano, a pesar que nos hizo humanos y nos puso en un mundo físico, pero nosotros pertenecemos a un reino espiritual, por lo cual el Mishkan espiritual del que venimos hablando es ese Mishkan que se puede mudar en cualquier lugar, se puede cambiar de lugar a lugar y puede estar en cualquier lugar, pero mantener esa comunión con el Eterno, pero mantener esas mismas leyes, pero mantener lo mismo que lo sostiene, que es el Eterno. Porque todos recordamos, pues, cuando en cierta ocasión el pueblo de Israel había fallado, había violado mandamientos del Eterno, y el Eterno tuvo que apartar su presencia de ellos. Y eso es lo más terrible de todo esto, que cuando el ser humano desobedece al Eterno, Él aparta su presencia, y cualquier cosa que haya, por muy de oro, de plata o de cualquier otro material muy bueno que exista, donde Él habite, pero si Él se va de ahí, aquello no tiene sentido. De esa manera nosotros, aunque seamos humanos de carne, pero si a nosotros habita su presencia, Él está en nosotros. Eso es lo más glorioso, lo más maravilloso que hay, porque nosotros comenzamos a ser uno con Él. Pero ¿qué de una persona que no tiene el espíritu del Creador? ¿Qué de una persona que no tiene su presencia? Es como cualquier ser humano común y corriente de las naciones. Es como cualquier ser humano que no tiene la chispa de vida, no tiene la luz del Eterno, y al no tener, la persona no vive bajo ese reino espiritual, y es por eso que esas personas, sus pensamientos, sus intenciones, sus decisiones, su voluntad es solamente en lo humano, es solamente en lo material, es solamente en el dinero, es solamente en lo financiero, pero no se enfocan en lo más importante, que es el Eterno, que permanece para siempre. Benditos aquellos que confían en Jehová, benditos aquellos que confían en el Creador de todas las cosas, benditos aquellos que confían en Él. Pero esa confianza implica el estar unidos bajo un lazo espiritual con Él. Porque hay cuánta gente que conoce al Creador, pero no mantiene esa intimidad con Él. Sí, así es. Y bueno, pues nos convertimos literalmente en un pequeño santuario, no solamente en grupo, pero también individualmente, ¿verdad, hermana Araceli? Amén. Y vemos que es el Eterno que da la sabiduría, como miramos aquí en esta porción, cómo el Eterno les dio la sabiduría para cómo hacer el templo. Igual vemos que en lo que es el referente a las leyes del Eterno, la Escritura nos habla, en los Proverbios también dice que el sabio de corazón recibirá los mandamientos. Vemos que hay muchos allá afuera que dicen, ok, yo conozco a Jesús, ¿verdad? Yo he aceptado la salvación del Eterno, pero vivimos por gracia, y vivir por gracia no quiere decir que vamos a vivir en libertinaje, sino que el Eterno nos dio sus leyes para que camináramos en ellas. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y si nosotros obedecemos sus mandamientos, entonces vamos a vivir en esta vida bien, bendecidos
y con su presencia, como estamos hablando, Él anhela habitar en nosotros. Él quiere estar entre nosotros. Y Él espera que nosotros lo adoremos, lo tomemos en cuenta y le sirvamos. ¿Cómo le vamos a servir? Como dijo Yeshua, si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces, lo importante es obedecer esos mandamientos del Eterno, que son las instrucciones de vida. Porque Él nos da dos, le dice, la vida o la muerte. Pero yo te digo, escoge la vida. La vida es obedecer sus mandamientos. Así es, amados. Bueno, estamos casi llegando al final de esta programación. Lo que finalmente a mí me llamó la atención es los dichos de Yeshua. Cuando dice, oiga bien, y aquí muchos confunden porque Él da ahí en Mateo donde dice la revelación de Kefas, de Pedro, ¿verdad? Y dice, no te lo reveló carne ni sangre, ¿verdad? Sino mi Padre que está en los cielos, y sobre esta roca, ¿verdad? Hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia. La palabra iglesia es lo mismo que cajal, lo mismo que gilá, o lo mismo que asamblea, lo mismo que eclesia, es lo mismo. A lo que me refiero es que el grupo o la congregación del Eterno no necesariamente nació ahí donde Yeshua pronunció estas palabras con los apóstoles, sino que ya había nacido en el monte allá, Horeb, fue donde se manifestó el Eterno, y ahí dice donde la congregación, donde la cajal, donde la asamblea, la iglesia del Eterno se juntó a escuchar las palabras. Pero ya conocemos la historia, ¿no? Que tuvieron miedo, le pidieron a Moisés que fuera él el que intercediera, se portaron mal, el Eterno los divorció, prometió en un futuro hacer un pacto renovado, ¿verdad? Y es en el tiempo que estamos viviendo. Hermano, las últimas palabras, hermano Enver. Pues yo creo que todos nosotros deberíamos de entender que a pesar que el templo no está, nosotros debemos obedecer los mandamientos, enseñarlos, conocerlos. Si no los conocemos, aprendamos, estudiemos, informémonos y comencemos a conocer todos esos mandamientos que el Eterno le dio al pueblo de Israel y ponerlos por obra, y a la misma vez entender que es un deleite que Él habite en nosotros. Así es, y bueno, pues es importante, como dice el pastor Enver, dice que hay que obedecer los mandamientos. Oiga bien, y no los queremos aquí perturbar vamos a decir, con la serie de 613 mandamientos, ¿no? Porque sabemos que no todos aplican a cada persona, sino que el pueblo de Israel en grupo es como cumple todos los mandamientos, ¿verdad? Porque hay unos que son para la mujer, otros que son para el sacerdote, en fin, varios que no se pueden cumplir fuera de la tierra de Israel, pero los que usted puede cumplir, los tiene que cumplir. Hermana Araceli. Amén, aleluya, pues ese es el propósito del Eterno, ¿no? De que, ¿por qué nos dio las instrucciones? Porque sabía que el Eterno mismo dijo que el hombre no sabía discernir sobre su mano derecha y su mano izquierda. Entonces la razón es por eso que el Eterno nos tuvo que dar esos mandamientos para que nosotros pudiéramos caminar por su camino. Por eso Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la palabra, Él es la Midrash, Él es la misma palabra viva del Eterno. Entonces por eso mismo nosotros tenemos que obedecer lo que se ha hablado, porque el Eterno no cambia, es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. No querramos decir que el Eterno una vez dijo una cosa y ahora ya está pensando en otra cosa. Eso no es cierto, Él no cambia. Lo que ya se habló, es lo mismo desde los principios. Abraham guardaba mandamientos, el pueblo de Israel guardaba mandamientos, nosotros guardamos mandamientos, y todo aquel que sirve al Eterno tiene que guardar los mandamientos del Eterno. Bueno, hemos llegado al final de este programa, amados. Hermano Enver, en las últimas palabras finales para nuestro público. Solo espero que ustedes estén constantemente escuchando estas enseñanzas para que puedan aprender. Yo sé que todos aprendemos de todos, de los demás, y aprendemos, pero escuchando, ya que existe esta tecnología como ahora en día, estos programas por internet. Así que los espero en el próximo programa, que puedan estar atentos a los diferentes temas que se van a estar tratando para que ustedes puedan conocer más acerca de su palabra. Muchas gracias por visitarnos el día de hoy, Pastor Enver, y hermana Araceli, sus palabras finales. Bueno, lo último nomás es
aquí en la escritura vemos en Mateo 19 que dice aquí Yeshua, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok, si usted no guarda los mandamientos, ¿cómo va a honrar a su padre y a su madre? Si es la escritura lo que se lo está diciendo. Entonces, el obedecer esos mandamientos es la razón por la cual podemos vivir en paz en esta tierra y tener hijos sanos, tener hijos obedientes, cuando les enseñamos el temor al Eterno. Esta porción se ha intitulado, como volvemos a repetir, Ele Pikudei, que literalmente significa estas son las cuentas. Y recuerde, amados, todos daremos cuentas en aquel día. Así es que prepare su corazón, reciba a Yeshua como su maestro, como su dueño, y estemos preparados para cuando el Eterno regrese. Bendiciones y hasta la próxima semana. Shalom. Bendiciones. Shalom. Shalom.